La doctora Rosario Córdoba, como les dije, es presidente del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, fue directora de la revista Dinero y es miembro de las juntas directivas de Argos, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Semana y de Ruta N en Medellín. Bienvenida, doctora Rosario Córdoba Garcés. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para compartir con ustedes lo que hacemos en el Consejo Privado de Competitividad y lo que es la política de competitividad e innovación en Colombia. Lo que voy a presentar hoy es un resumen del Informe Nacional de Competitividad que el Consejo hace todos los años. El Consejo Privado de Competitividad, no sé si alguien habló de esto, del Sistema Nacional de Competitividad o no, ok. En el año 2005 se fundó el Sistema Nacional de Competitividad a raíz de la preocupación que tenían unos empresarios de cómo íbamos a poder competir con un país, con Estados Unidos. Estábamos negociando un TLC con Estados Unidos y nadie se había puesto a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para competir? En su momento, estos empresarios invitaron a Colombia, trajeron a Colombia a Michael Porter, y Michael Porter en un foro de expogestión junto con el presidente Uribe, digamos, se tocó este tema y se llegó a la conclusión que era necesario crear en Colombia el Sistema Nacional de Competitividad. Luego, en el año 2007, digamos, como este fue un trabajo que se inició a partir del sector privado, se siguió trabajando y en el año 2007 se creó el Consejo Privado de Competitividad para que trabajara en alianza público-privada con el gobierno dentro de este Sistema Nacional de Competitividad. Y en efecto, nosotros, el sistema, pues digamos, eso no es tema de hoy, pero el sistema tiene a nivel nacional, tiene la Comisión Nacional de Competitividad, de la cual la lidera el presidente y forman parte todos los actores de la sociedad, y luego tiene un comité ejecutivo, y el comité ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad es donde se toman todas las decisiones de política pública con respecto a estos temas de competitividad e innovación, y es ahí donde tiene asiento el Consejo Privado junto con la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Planeación Nacional y Colciencias. Hablo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación porque a partir del año pasado se tomó la decisión de articular los dos sistemas, o sea, que no tenía mucho sentido hablar de competitividad sin hablar de innovación y cómo la innovación podría estar al servicio de la transformación productiva del país, y es a partir del año pasado que venimos trabajando juntos los dos temas de innovación y competitividad. Entonces, la presentación se llama La transformación productiva para la competitividad. ¿Tengo que señalar allá? Ok, listo. Aquí este gráfico lo que muestra es la altísima correlación que hay entre prosperidad y competitividad. Este es, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad que calcula el Foro Económico Mundial, que está acá, ¿no es cierto? Vemos que los países, ¿sí? Los países entre más competitivos son, tienen un... ¡Ay, Dios! Ya. Tienen un nivel de ingreso per cápita superior. Entonces, digamos, todo el trabajo, o parte del trabajo, de este trabajo que tenemos de tener un país mucho más productivo y un país mucho más competitivo, es porque verdaderamente estamos convencidos que es la forma de tener en Colombia un país mucho más próspero. No soy muy experta, creo. Bueno. Entonces, cuando se creó este Sistema Nacional de Competitividad, voy a leerla acá porque ahí quedó chueca. Bueno, entonces también se generó una visión de qué era lo que queríamos de Colombia para el año 2032. Es un poco lejano, pero digamos hay una visión de país
y tiene mucho que ver con eso que venimos hablando, y es que Colombia fuera uno de los 3 países más competitivos de América Latina, con un elevado nivel de ingreso per cápita equivalente al de un país de ingresos medios altos, esto es aproximadamente unos $18.000, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza. Nosotros el año pasado, cuando hicimos este informe, lo que hicimos es ver cómo vamos en esas metas que nos impusimos, si sí estamos avanzando o si todavía nos falta mucho por hacer. ¿Cómo vamos? Y esto es lo que les voy a mostrar. La competitividad en Colombia, digamos a nivel internacional, está medida en diferentes índices, y por uno que nos regimos muchísimo es por el que les comentaba, el del Foro Económico Mundial. Entonces aquí lo que vemos es que Colombia está en el puesto 68 entre 142 países y que durante los últimos años se ha mantenido en ese puesto 68, o sea, no hemos avanzado. Y no hemos avanzado porque no hayamos hecho cosas, ¿no es cierto?, sino porque verdaderamente en esta carrera de la globalización y de la competitividad, los países sí se están moviendo. O sea, entonces, el que no se mueve rápido se va quedando atrás porque hay otros países que nos están cogiendo mucha ventaja, y ahí lo que uno ve es que el año pasado Brasil, México y Perú sí avanzaron en este índice de competitividad global. No me tengo que ir allá. Bueno, parece complicado, pero no es complicado, pero es interesante entender cuando nos miden o cuando miden la competitividad de cada país en este índice de competitividad global. Para hacerlo, dividen a los países de acuerdo con su nivel de desarrollo. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo la competitividad en un país, digamos, con una economía básica, que en un país con una economía mucho más sofisticada. Colombia está en un nivel de desarrollo medio, y uno podría decir que hay el nivel primario, que es el nivel de los países donde compiten con base en bienes primarios, ¿sí?, donde lo que importa muchísimo para ser competitivo es la estabilidad macro, que haya una salud y una educación básicas, que haya la infraestructura adecuada y que haya unas buenas instituciones. Ya cuando estamos en un nivel de desarrollo medio, que es el nivel en el cual está Colombia, para poder seguir aumentando en competitividad, tenemos que concentrarnos en la educación superior y la formación, en el desarrollo de los mercados financieros, en la preparación tecnológica, en un mercado laboral que verdaderamente sea eficiente y que los mercados de bienes también operen de manera eficiente. Y ya en las economías sofisticadas, Estados Unidos, Singapur, ¿sí?, Luxemburgo, las que vimos que estaban ahí arriba, la concentración está, o sea, para cada vez ser más competitivos, se concentran esencialmente en la innovación, o sea, es la forma de poder seguir agregando valor, y en la sofisticación empresarial. Entonces, todo esto para decir que si Colombia tendría que haber ya superado todo esto de acá arriba, ¿no es cierto?, porque ya pasó a un segundo estadio del desarrollo, y por lo menos lo que es la parte de la infraestructura la debería tener resuelta. Lo que vemos es que, y eso lo sabe todo el mundo, digamos, en lugar de haber mejorado en infraestructura, Colombia en el año pasado empeoró frente al resto de países. Acuérdense que esto es relativo al resto de países, ¿no es cierto? Entonces disminuyó, ¿sí?, 6 puestos en infraestructura, y eso obviamente nos castiga, pero también es importante darse cuenta que en preparación tecnológica no avanzamos nada, y que también retrocedimos en el tema del mercado laboral. ¿Qué dice? Bueno, entonces lo que uno dice es, obviamente, si queremos avanzar, pues nos tenemos que pellizcar y no podemos seguir haciendo lo mismo, ni haciendo agendas que no llevamos a cabo,
sino que verdaderamente hay que entender qué es lo que nos pasa y ponernos a trabajar. Entonces, la transformación productiva, lo que estamos haciendo en el Sistema Nacional de Competitividad, y al respecto incluso quiero comentarles que cuando lanzamos el informe, el presidente Santos, le parece, que ese puesto 68 no es el que debería tener Colombia, está comprometido en mejorar la posición de Colombia en este ranking y bajarla durante estos años al puesto 47, o sea, estar en la tercera parte superior. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación productiva? Consiste en que tenemos una agenda transversal por desarrollar, pero también tenemos una agenda vertical. ¿Y en qué consiste la agenda transversal? Tiene que ver con todo lo que es transversal a toda la economía, a todos los sectores, y esto es educación, seguridad social, formalización, no alcanzo a leer ahí. Y mercado laboral, ciencia, tecnología e innovación, infraestructura, transporte y logística, TIC, sistema financiero, sistema tributario, competencia, justicia, corrupción y sostenibilidad. Y entonces ahora lo que vamos a ver es precisamente cómo vamos, ¿sí? Cómo vamos en cada una de estas áreas y qué es lo que consideramos que hay que acelerar o en lo que hay que concentrarse. Entonces, lo primero es la educación, digamos, y lo que todos sabemos es que para poder ser competitivos y para poder innovar es esencial tener un capital humano educado y con una educación de calidad. ¿Qué pasa en Colombia? La baja calidad y la falta de pertinencia del sistema de educación limitan la productividad del factor trabajo, y este es el resultado de la prueba esta internacional, la prueba PISA, que se le hace a los niños de 15 años, es una prueba que hace la OECD, ¿sí? En la cual Colombia tiene el enorme mérito de participar, así nos vaya mal, pero por lo menos nos dejamos medir. Y lo que vemos es que nuestros niños en estas pruebas, lo que es en matemáticas, o sea, en matemáticas el 70% de los niños colombianos que presentan esta prueba están por debajo del nivel 2, que es el nivel mínimo, en ciencias el 54% y en lectura el 47%. Aquí no tengo los datos que a mí me parece aún más asustador, y es la prueba que se les hizo a los niños de lectura digital, ¿sí? Donde los niños colombianos verdaderamente les fue muy mal, y es bastante, digamos, preocupante, porque uno dice, es que los niños sí son los duros del Internet y los sistemas, y definitivamente lo que se ve es que no tienen la capacidad ni de entender lo que están leyendo en Internet, ni mucho menos de utilizar el Internet como una herramienta que les sirva para mejorar su conocimiento. O sea, no están niños preparados para vivir con lo que ofrece el siglo XXI. Y en el tema de distribución de la oferta de técnicos y tecnólogos y universitarios en Colombia, esto se sabe, o sea, que tenemos que avanzar hacia cambiar la composición, que tengamos más técnicos y tecnólogos que profesionales. En eso vamos, la ley o la reforma a la ley 30 apuntaba en ese sentido, y hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísimo, porque todavía tenemos en técnica y tecnológica el 44.7 y en universitario el 55.3, y digamos, el objetivo es llegar a tener más o menos un 75 de técnicos y tecnológicos y un 25 de universitarios, pero obviamente aumentando la cobertura. Bueno, en educación nosotros queremos, que todo el mundo entienda, todo el mundo, cuando yo hablo de todo el mundo, es todo el mundo, se ponga como meta prioritaria, no solo el gobierno, sino las universidades, los maestros, los padres de familia, los medios de comunicación, como prioridad la educación. Hay experiencias en países donde cuando eso sucede, todo el mundo está pendiente de qué está pasando con estos indicadores de educación, y les hacen un seguimiento y presionan para que la calidad de la educación verdaderamente mejore. Ampliar la oferta de educación técnica y tecnológica usando un porcentaje de parafiscales del SENA para instituciones de educación superior, públicas y privadas. Mejorar el prestigio y la atracción de los mejores estudiantes hacia la carrera
docente. Finlandia, por ejemplo, que tiene los mejores resultados en educación, únicamente los mejores estudiantes de bachillerato pueden ser maestros, o sea, solamente el 10% superior entra a esa carrera, y adicionalmente esa carrera es la mejor pagada de la sociedad. O sea, esto hay que invertirlo y no como pasa que de golpe los que no pasan en otras carreras son los que entran a ser maestros o porque no consiguen empleo y tampoco los salarios son los adecuados. Bueno, en el sistema de seguridad social existen nubarrones en este sistema, todos sabemos de seguridad social colombiano, que puede tener repercusiones negativas para la productividad del país. Sabemos el problema que existe con el tema del régimen subsidiado y el régimen contributivo, y también toda la problemática que hay en pensiones, la baja cobertura de pensión que tiene la población colombiana, en un momento donde adicionalmente la esperanza de vida al nacer en Colombia ha aumentado considerablemente. También, o sea, es muy importante entender por qué, si uno está hablando de competitividad, se concentra en el recurso humano. Entonces, esto es, en nuestro lanzamiento, invitamos como ponente principal a Andrés Velasco, exministro de Economía de Chile. Él transformó este sistema social en Chile, hoy aspira a ser presidente, y a mí me parece interesante la descripción que él daba de por qué, ¿sí? Entonces, ¿por qué la productividad necesita protección social? Porque hay una razón ética. Una sociedad democrática garantiza mínimos en educación, salud, vivienda y pensiones a todos sus miembros. Una razón política. Las sociedades con grandes desigualdades y sin cohesión son inestables. Una razón económica. La productividad requiere talento. O sea, para poder aumentar la productividad en Colombia necesitamos el talento. El talento está distribuido por toda la sociedad, no es de unos, es de toda la sociedad. La protección social permite que los talentos tengan alguna probabilidad de surgir, dicho de otro modo, minimiza el desperdicio del talento. Y otra razón económica, la productividad requiere innovación, la innovación requiere tomar riesgos, y las personas solo toman riesgos si pueden fracasar y sobrevivir en el intento. Bueno, aquí algunas propuestas, como por ejemplo buscar fuentes alternativas de financiación diferentes a la nómina para la salud, y más ahora que los dos regímenes van a ser iguales. O sea, todo el mundo tiene que tener acceso a la salud, pero cuando eso sucede y en condiciones iguales, el Estado es quien debe financiar esa salud. También pensamos que hay que incrementar las edades de jubilación para hombres y mujeres y las semanas de cotización. ¿Qué pasó? ¿Qué? No entiendo qué pasó, menos mal no oigo. Pero es que, digamos, ¿quién puede pensar? Y esto, digamos, es como de elemental lógica. ¿Quién puede pensar que un sistema pueda, digamos, ser sostenible cuando yo misma, ¿no es cierto? Digamos que las personas viven hasta los 85 y 90 años. Si uno trabaja 20 y 25 años, ¿no es cierto? ¿Cómo puede un Estado sostener o cómo puede un sistema sostener durante 25 o 30 años más a esas personas? Digamos, ahí hay algo por hacer y todos tenemos que entender. Creo que es cambio. Bueno, el aparato productivo presenta, bueno, uno de los temas más complicados cuando pensamos en que vamos a competir con un país como Estados Unidos es la productividad. Cuando se hace el ejercicio de la productividad laboral en Colombia, el promedio de la productividad laboral en Colombia es una cuarta parte la productividad laboral en Estados Unidos. Yo no voy a hablar más hasta que no haya silencio. Okay. Entonces, digamos, es bien importante darnos cuenta, y eso pasa por el tema de la educación, ¿no es cierto?, de la formalización, ¿sí?, que para tener una fuerza laboral
más productiva, pues tenemos que hacer un trabajo importante. Aquí lo que vemos es la productividad laboral en los diferentes sectores en Colombia, y lo que vemos es que los sectores donde la productividad es más baja es en el sector agrícola, en el de comercio, en servicios y, digamos, en transporte. Y es la parte, o sea, esos son los sectores que emplean al mayor número de personas en esta sociedad. Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante en formalizar y en educar para aumentar esa productividad, porque es clarísimo además que si tenemos una baja productividad en el sector transporte, por ejemplo, eso termina afectando a toda la economía. Y lo que uno ve es que cómo se ha comportado la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Lo que vemos es que independientemente de la tasa de crecimiento, que la hubo alta en los años 2007 y 2008, la informalidad tanto laboral como empresarial se mantuvo en niveles cercanos al 60%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alternativas de financiación para fiscales y otros rubros que hoy en día se financian vía la nómina formal, profundizar la política industrial en el país, de manera que se fomente el desarrollo de nuevos sectores altamente productivos que disminuyan incentivos para permanecer en la informalidad, y aplicar buenas prácticas en las MIPYMES y establecer reglas claras de entrada y salida para su apoyo. ¿Cómo estamos en ciencia, tecnología e innovación? Es fundamental poner la agenda de ciencia, tecnología e innovación al servicio de la agenda de transformación productiva, que era lo que decía al comienzo. Y este es un dato que pues, es bien conocido: la inversión en investigación y desarrollo en el 2009 en Colombia fue de 0.15%, hoy es de 0.16%, pero algo que me gusta resaltar es que mientras que en Corea, por ejemplo, la inversión como proporción del PIB en inversión y desarrollo es del 3.36%, allá en ese país la inversión privada, o sea, es del 75.4%, o sea, el sector privado es el que más invierte en investigación y desarrollo. En Colombia no solo la tenemos bajísima de 0.16, ahora con todo el proyecto de las regalías, la proyección es que aumente a 0.5, que sigue siendo bajo. El sector privado tan solo invierte un 27.5%, o sea, ahí hay mucho trabajo por hacer por parte también del sector privado. O sea, el sector público tiene que generar las condiciones, pero el sector privado tiene que aprovecharlas y tiene que invertir y tiene que innovar para poder agregar valor. El tema de patentes otorgadas, pues Colombia también está en los niveles más bajos. Esto es una comparación. Toda esta presentación es una comparación con países de desarrollo económico similar, o sea, como para que no sea una cosa tan lejana. Y frente a esos países que escogimos para hacer toda la comparación, pues vemos que Colombia en este tema de ciencia, tecnología e innovación está en el nivel más bajo. ¿Qué tenemos que hacer? Focalizar los recursos de ciencia, tecnología e innovación en áreas y sectores estratégicos. Hay que priorizar. O sea, los recursos son escasos y si nos ponemos a hacer de todo, pues no vamos a lograr nada. Hay que tener oficinas de transferencia tecnológica y servicios de extensión tecnológica para incrementar la adopción de ciencia, tecnología e innovación. Fortalecer la institucionalidad de propiedad intelectual para lograr mayor articulación y facilitar la obtención de derechos. Y este es un tema que tiene mucho que ver con las regiones. Las comisiones regionales de competitividad deben ser las canalizadoras de las propuestas que se presenten ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. En infraestructura, pues ahí también vemos que estamos mal en infraestructura, en transporte y en logística. O sea, en Colombia mover un contenedor, por ejemplo, de Bogotá a Buenaventura o de Buenaventura a Bogotá cuesta 3 veces más que en cualquier otro país de Latinoamérica. Todos sabemos el tema que tenemos digamos, por no tener los corredores logísticos. O sea, ahí hay un trabajo muy importante por hacer. Afortunadamente es tan notorio que, digamos, todo el mundo está presionando para que en infraestructura verdaderamente avancemos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Algunas propuestas es priorizar los corredores logísticos y diseñar políticas para transporte intermodal, implementar buenas prácticas de concesión para atraer inversión privada a proyectos de infraestructura, convertir al sector de transporte de carga en un sector de talla mundial, formalizarlo, o sea, capacitar a la gente que verdaderamente, digamos, este sector, digamos, es transversal, pero también es específico de los diferentes sectores, o sea, no es lo mismo transportar petróleo, ¿no es cierto?, que transportar cualquier café. Entonces, hay que especializar también el transporte en los diferentes tipos de productos que tenemos. Eso es definir instancias para abordar obstáculos específicos a los sectores bajo la política industrial del país. En tecnologías de la información y las comunicaciones, la calidad y alcance en la prestación de servicios de TIC es aún insuficiente para lograr que su uso y apropiación se traduzcan en mejoras en competitividad. Aquí también vemos cómo la penetración de banda ancha, fija y móvil, ¿sí?, en Colombia es la más baja de estos países que les dije que habíamos escogido. Y también este es un dato que es bien impresionante, el porcentaje de hogares en Colombia con un computador personal es muy bajo. Aquí a la derecha, ¿sí?, está como en efecto sí ha crecido, o sea, ha crecido muchísimo, digamos, no podríamos decir que no, pero a pesar de ese crecimiento que ha habido en los últimos años, todavía la tenencia de un computador por hogar es muy baja. ¿Qué hemos propuesto? La masificación del acceso a TIC a través de banda ancha prepago, ¿sí?, que uno paga cuando la usan nomás, equipamiento terminal de servicio, mayor penetración de PCs en hogares, por ejemplo, a través de las BIS, o sea, que las BIS traigan un computador cuando se compren, o sea, que sea parte de lo que se ofrece en la BIS, o sea, las regalías para proyectos de infraestructura tecnológica, garantizando conectividad de banda ancha en todo el territorio y de digitalización de comunidad educativa con modelos educativos, otorgar un PC con contenidos digitales a cada estudiante de primaria y a sus correspondientes maestros de la escuela pública. El sistema financiero, o sea, aparte de lo que requiere un país, o sea, el sistema financiero es la columna vertebral de un país. Para poder hacer industria, para poder innovar, se requieren recursos. En Colombia el acceso financiero es bajo, ¿sí? Esto también es, de acuerdo al Foro Económico Mundial, un informe específico. Vemos que donde más limitado es el acceso a los recursos del sistema financiero es en Colombia. Colombia está en el puesto 47, pero también vemos que falta educación financiera, falta también educar a la gente con respecto a qué es todo este sistema financiero, para qué sirve, para poder hacer una mayor utilización. Esto es un ejemplo de una encuesta que hizo el Banco de la República, donde le pregunta a la gente si entiende qué es el mercado de capitales, y ahí se ve que un 55.9% de las personas encuestadas obtuvieron mal esa respuesta, o no sabe. En inflación la respuesta es mejor, solo 45% es incorrecta, y ya en tasas de interés el 33%. ¿Qué hay que hacer? Acelerar la armonización. Esto es algo que es importantísimo hacer para las empresas. O sea, tener en Colombia estándares contables iguales a los estándares internacionales. Una manera de medirse uno es utilizando los mismos estándares de los otros países. Buscar fortalecer los derechos de los acreedores, apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Educación y diseñar una política integral para el desarrollo del mercado de capitales. Bueno, el sistema tributario, ahora se está hablando de una reforma tributaria. El sistema tributario colombiano sufre de todos los problemas que puede sufrir un sistema tributario, pero con respecto a la competitividad, estos son los indicadores que afectan, y es un impacto de los impuestos en los incentivos a trabajar e invertir. Este es el mismo ranking de competitividad global. Colombia está en el puesto 120 frente a los 142 países, o sea que hay mucho terreno para que a través del sistema financiero se logre atraer inversión. Y este es un dato
que es el porcentaje de los empleados formales que están sujetos a retención en la fuente. O sea, ya vimos que el sector formal es bajito, pero adicionalmente, digamos, en la mayoría de los países, toda la fuerza laboral paga algo de impuestos, así sea poquitico, o sea, así sea 10 pesos, digamos, porque eso ayuda a construir la base y eso ayuda a tener un sentido de lo que es un sistema tributario y de por qué a mí sí me importa que las cosas funcionen bien. En Colombia únicamente el 4.37% de los empleados formales tiene retención en la fuente. O sea, ahí habría un espacio grande para ampliar la base tributaria del país. Entonces, ¿qué proponemos? Reducir el impuesto a la renta a nivel corporativo. De hecho, algo así es lo que viene en la reforma tributaria, de 33% a 20% o reducirlo, e introducir una tarifa de 13% para la repartición de dividendos, reducir las exenciones, deducciones y descuentos al mínimo, solo dejando aquellas que corrijan las distorsiones de mercado. A veces es necesario a través del sistema tributario corregir distorsiones en esos mercados, o sea, por ejemplo, las que limitan el proceso de cambio estructural y, como mencioné antes, ampliar la base tributaria. Esto me lo va a saltar. En competencia, digamos, es importante. Ahí veíamos que Colombia, en todo el tema de mercados de bienes, no está bien, entonces hay un trabajo muy importante por hacer. También hay un trabajo muy importante para hacer en justicia. Uno de los elementos que más golpea los indicadores de competitividad es la ineficiencia del sistema judicial. Aquí, aquí a la izquierda, aquí lo que vemos es el número de días que en Colombia se demora hacer que a uno le cumplan un contrato, ¿sí? Es 1.346 días. Eso necesariamente golpea durísimo las ganas de hacer negocios, ¿sí? Y el de la derecha es toda la represión judicial que hay. Algunas de las propuestas: crear un ente administrativo. Bueno, voy a correr porque se está acabando el tiempo. Esto es en corrupción, digamos, esto es la encuesta que este mismo Foro Económico Mundial le hace a los empresarios. Esto es lo que piensan los empresarios o la percepción de los empresarios con respecto a los diferentes puntos, y lo que más duro califican los empresarios colombianos es la corrupción. O sea, en Colombia el factor más problemático para hacer negocios es la corrupción. Y luego pues siguen la infraestructura, la burocracia, pero digamos hay una percepción de toda la sociedad, de los empresarios, que ahí hay un problema grave en corrupción. Bueno, y en sostenibilidad, por primera vez el año pasado se hizo un índice de sostenibilidad internacional también por parte de este Foro Económico Mundial, y Colombia está en el puesto 55 entre 100 países, lo cual a todos nos sorprendió muchísimo, porque sí pensábamos que Colombia, con toda su riqueza, sí podría estar en una posición mucho más favorable que la de estos otros países. Bueno, entonces ahora yo les decía que había una agenda transversal, pero también hay una agenda vertical. ¿En qué consiste esta agenda vertical para la transformación productiva? ¿Qué es una agenda? Una agenda vertical es una política industrial, pero entendida desde la versión moderna de la política industrial, que es el conjunto de políticas y agendas público-privadas enfocadas sobre algunos sectores concretos, nuevos o existentes del sector industrial, esto es muy importante, o de cualquier otro sector de la economía, con el fin de dinamizar la diversificación productiva del país. ¿Y qué implica llevar adelante esta política industrial moderna? Implica necesariamente el trabajo a nivel local, o sea, la competitividad local, y es a nivel local que hay que hacer ese trabajo, y hay que hacerlo el gobierno junto con las empresas, las industrias y el desarrollo de clústeres. Ha habido este año avances importantes en esta agenda vertical. Como les mencionaba,
crear la Estrategia Nacional de Innovación y Competitividad. De hecho, en Medellín el presidente en septiembre hizo el Acuerdo de la Prosperidad para la Innovación y a partir de ahí se estableció una Estrategia Nacional de Innovación y Competitividad. Se creó la Unidad de Desarrollo e Innovación de Bancoldex, que también se lanzó aquí en Medellín en el Acuerdo para la Prosperidad de la Industria que se hizo a finales de febrero. También se ha profundizado y se ha venido mejorando el programa de transformación productiva. Igualmente, también se hizo el Acuerdo de la Prosperidad de Transformación Productiva acá en Medellín y están las comisiones regionales de competitividad. ¿En qué consiste esta Estrategia Nacional de Innovación que les menciono? Es una estrategia que consiste esencialmente, tiene 3 pilares: el de ciencia y tecnología, el de la innovación para la competitividad y la del capital humano de calidad. Y, digamos, la idea es verdaderamente trabajar en cada uno de estos pilares, esencialmente siempre, digamos, teniendo en cuenta esta política industrial moderna. O sea, no se trata de invertir recursos en temas que no son relevantes para el país, sino concentrar los recursos en lo que verdaderamente es relevante y prioritario. ¿En qué consiste la Unidad de Desarrollo de Innovación de Bancoldex? Tiene también 4 áreas y el que hace esto es el apoyo a proyectos y emprendimientos innovadores de alto impacto, innovación empresarial y competitividad en la MIPYME, innovación en grandes empresas y fomento a centros de investigación y desarrollo, y un programa integral de recursos para el fortalecimiento regional. Esto es todo dentro del área que les decía que es la parte ya vertical del trabajo a nivel regional y a nivel de los sectores. Y pues este sí viene de antes, digamos, es el programa de transformación productiva que se inició en el gobierno pasado, donde se hacen unas apuestas de sectores y se trabaja ahí también en agendas público-privadas, y hay 3 macrosectores, podría decir uno, que es el de servicios, que está el BPO, está el software y las tecnologías de la información, turismo de salud y turismo de la naturaleza. Luego los manufactureros, que son estos que están acá, la industria gráfica, los textiles, energía eléctrica, autopartes, cosméticos y productos de acero y metalmecánica y siderúrgica, y los agroindustriales, chocolatería, carne bovina, palma, aceites gracias, camaronicultura, lácteos y hortifrutícola. Bueno, aquí muchas de las empresas antioqueñas están trabajando en este programa de transformación productiva. Pero ¿qué más hay que hacer? O sea, digamos, eso no basta porque, como vimos al comienzo, digamos, pues no avanzamos. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Hay que diseñar e implementar una hoja de ruta a partir de un trabajo público-privado, ahí sí, insisto, a nivel local. ¿En qué consiste? Es necesario apoyarse en herramientas de análisis de clúster para determinar una agenda de trabajo. Pero ¿cómo a nivel local? ¿Cómo podría uno organizarse para que verdaderamente a nivel local uno pueda sacar adelante una estrategia de esta naturaleza? Lo más importante es que debe existir el liderazgo para hacerlo. Y eso no lo mencioné, pero obviamente las comisiones regionales de competitividad son parte del Sistema Nacional de Competitividad, y en la Ley de Desarrollo, en la Ley Nacional de Desarrollo de este gobierno, en el artículo 33 se señala a las comisiones regionales de competitividad como las articuladoras y las coordinadoras de el plan de desarrollo y de la competitividad regional. Entonces, digamos, hay una figura que ahí existe y que es importante trabajar alrededor de estas comisiones regionales de competitividad. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos que les falta a estas comisiones es de golpe trabajar con un comité ejecutivo como el que trabaja el Sistema Nacional, donde hay una alianza público-privada clara y definida, ¿sí? Y digamos donde buscamos o pensamos que es muy importante la presencia del sector privado. En Antioquia las cosas funcionan muy bien, digamos, las autoridades locales, las universidades y las empresas trabajan juntas y
Un ejemplo de esto es Ruta N, por ejemplo, funciona muy bien, pero esto no pasa en todos los departamentos de Colombia. Es importante y yo quiero siempre hacer un llamado al sector privado para que se involucre mucho más en el desarrollo regional y sea como el artífice de este desarrollo en el largo plazo. Eso requiere el trabajo permanente de los empresarios, ¿sí? y de los gremios, o sea, del sector privado, un sector privado muy fuerte y más aún ahora, ¿sí? Que tenemos el sistema general de regalías, ¿sí? Donde se van a financiar proyectos regionales que deben tener gran impacto. Pues lo que todos queremos es que estos proyectos regionales que se financien con las regalías verdaderamente sí sean los proyectos que se requieren en las regiones para traer un mayor desarrollo social y económico. Pero yo sí creo en la presencia siempre de los empresarios. Bueno, entonces, ¿cómo deberían funcionar estas comisiones regionales de competitividad? Digamos, con las mismas mesas temáticas para desarrollar el tema de infraestructura, IT, capital humano, normatividad y regulación y promoción en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es clave para que verdaderamente todo sume? O sea, lo que Colombia necesita es una mejor articulación de todo lo que tiene. Necesitamos articular lo nacional con lo regional y en lo regional necesitamos que todos los actores regionales se articulen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? La institucionalidad, la capacidad técnica y la capacidad financiera. Ahí está la reglamentación. En este momento se está reglamentando este artículo 33 de la Ley del Plan de Desarrollo. Y ahí, digamos, va a haber unos lineamientos importantes para este fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad. Ya para terminar, la competitividad es local, por lo que tenemos que organizarnos para trabajar en agendas público-privadas a nivel local sobre las apuestas productivas de los diferentes departamentos. Aquí las comisiones tienen un rol fundamental. El país tiene dos retos enormes. Por un lado, acelerar la implementación de la agenda horizontal, toda la que decíamos que es transversal a todos los sectores, y por otro lado, implementar una verdadera agenda vertical, y esta es la que se hace a nivel regional. Para la agenda vertical será clave el trabajo a nivel local a través de las comisiones regionales. Es clave garantizar la presencia del sector privado en estas comisiones regionales. Muchísimas gracias. Se la repito nuevamente para todo el mundo un poquito la letra, si no la entiendo, me disculpa, pero desde la perspectiva de la responsabilidad competitiva, ¿cómo se puede plantear el tema de las minorías étnicas toda vez que se presenta una dicotomía territorio indígena-desarrollo, similar a la que usted planteó en la minería de páramos? Bueno, inicié mi presentación con el tema ético y con esa responsabilidad que tenemos de nuestros actos respecto a nosotros mismos, a las demás personas y a la sociedad en general. Hay dos aspectos básicos esenciales. ¿Qué prima en un momento dado? Lo económico, prima lo social, prima lo ambiental. Yo creo que el país debe trabajar bajo esos tres parámetros, con una gestión clara de sostenibilidad de triple resultado, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces, en ese aspecto vital es necesario generar prioridades. ¿Qué prima, la persona o prima lo económico? Las comunidades, y en este caso hablamos de comunidades indígenas, que de algún modo pues, han generado también polémicas grandes, por ejemplo, en el mismo tema de minería, del oro, de la explotación petrolera, en zonas que han sido asignadas, llamémoslo así, a territorios indígenas, en este caso específico. Entonces, volvemos al mismo tema de los páramos versus la minería. Y es un tema complejo, realmente complejo. Pero creo que desde ese punto de vista implicaría un análisis ya específico desde el punto de vista de valoración, de lo que son los valores, de lo que son las virtudes en un momento dado, para poder establecer claramente esos criterios. De decir, por ejemplo, que en Colombia no es válida la minería en los páramos, que no significa que no sea válida ni esencial la minería
como un polo de desarrollo económico en el país. Con las poblaciones indígenas también tendríamos que generar esa misma valoración específica para tomar decisiones de fondo. No me comprometo con una respuesta concreta, no hago una afirmación específica, sino dejo esa inquietud concreta, que efectivamente debemos pensar qué priman, los valores, la tradición, la costumbre o el resultado económico a corto plazo. Entonces, dejo esa inquietud abierta, creo que es un tema para plantear, para ahondar, no para dar una respuesta a la ligera. Gracias. Muchas gracias. Esta va para el doctor Xavier Hernández. ¿Quién hace la capacitación técnica asociativa? Hola. Bueno, me imagino que la pregunta va referida al esquema de negocios inclusivos de proveeduría, donde se planteaba que existe una empresa que tiene una necesidad de productos o servicios y existen unas comunidades asociadas que pueden proveer este producto o servicio. Para que esto se dé, normalmente se requiere una capacitación que yo mencionaba antes, que era en temas asociativos, empresariales y técnicos. Ahora en el descanso también varias personas se han acercado a mí sobre este tema. La cuestión es, este es un modelo que funciona, pero es un modelo más complicado que el modelo de empleo. Y eso es porque esa capacitación requiere de un tiempo donde las empresas que compran estos productos y servicios normalmente van a exigir una calidad, van a exigir un volumen, van a exigir unas condiciones, y sabemos que es difícil generar emprendimientos en la base de la pirámide que sean capaces de responder a estas exigencias. Esto solo se logra con tiempo, con acompañamiento y con capacitación. ¿Quién la puede hacer? En nuestros proyectos la podemos hacer nosotros como PNUD directamente, o lo podemos hacer a través de socios implementadores o operadores como ONGs, etcétera. Yo creo que la clave, más que quién la hace, es cómo financiamos esto. Ahí yo creo que existen realmente importantes desafíos y es algo que no está resuelto. Muchas gracias, doctor Xavier. Esta va para la doctora Rosario Córdoba. ¿Qué papel juegan las micro y pequeñas empresas en la competitividad de Colombia? Bueno, pues cuando vemos la composición del sector empresarial colombiano, pues vemos que la mayoría de las empresas son pyme, o sea que juegan un papel esencial. Y de golpe yo quisiera como tratar de reunir un poco lo que se ha preguntado acá y algo que también Juan Pablo me dijo que le gustaría que comentara, y es que lo que es más importante es entender el tema de la competitividad y de la productividad, en el sentido de que esta es para todos, ¿no es cierto? A todo el mundo le interesa, ¿sí?, que haya competitividad, y a todo el mundo le interesa o le debería interesar ser productivo. Yo, cuando alguien me pregunta, por ejemplo, esto es un ejemplo de la vida, esto no es un ejemplo, esto es un caso de la vida real, me dice, cuando voy a la peluquera me dice, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces yo le digo, yo trabajo en el Consejo Privado de Competitividad. Y entonces ella me dice, ¿pero eso qué es? Entonces yo le digo, no, entonces tratándole de decir qué es lo que es eso, entonces yo le digo, es procurar que todo el mundo trabaje de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, ustedes aquí en la peluquería, teniendo un método para trabajar, ¿no es cierto?, unos tiempos en los que lavan la cabeza, secan el pelo, ¿no es cierto?, donde verdaderamente uno vea que es mucho más eficiente y eso repercute en un mejor resultado para ustedes. Entonces, digamos, las pymes son parte esencial del sistema. Las pymes son muchísimas veces las proveedoras de las grandes empresas, o sea que ahí hay un trabajo muy importante para hacer con las pymes. Y cuando tú estás hablando de los negocios inclusivos, eso es parte del sistema, o sea, parte del sistema es cómo logra uno que estas grandes empresas se vayan hacia atrás en la cadena, ¿no es cierto?, capaciten a los proveedores, los formalicen, ¿no es cierto?, porque parte esencial de todo lo que nos pasa es
la gran informalidad, los ayuden a formalizarse, los ayuden a capacitarse, pero ahí es donde yo sí pienso que, digamos, es donde todos tenemos que trabajar juntos y ahí sí es clave la alianza público-privado, o sea, cómo nosotros como sector privado, ¿no es cierto?, ayudamos y es lo que, digamos, dicen Michael Porter hoy en día en su nueva versión, la creación de valor compartido. Y hay unos casos maravillosos de creación de valor compartido en Colombia donde involucran todo esto, o sea, involucran a las pymes, al Estado, a las grandes empresas, incluso a las universidades, ¿sí? Y pues hay un caso maravilloso que es el caso de Indupalma, ¿sí?, que estuvo muy en los medios en estos días cuando se logró, ¿no es cierto?, capacitar a toda una comunidad en una región a través de cooperativas, que los trabajadores son dueños de esas cooperativas y hoy son dueños de la tierra, ¿sí? Ahí hay un ejemplo clarísimo de creación de valor compartido. Hay otro caso maravilloso que se hace aquí en Colombia también, que es, y tiene que ver con eso que tú estás diciendo, y es el que hace Nestlé con su producto Nespresso, ¿sí?, donde trabaja con las comunidades cafeteras desde mejorar la calidad del suelo para aumentar la productividad desde ahí y cómo, digamos, al final, digamos, todos terminan ganando. Pero lo que a mí me parece importante de mencionar es que finalmente lo que todos queremos es una mayor prosperidad. Entonces, nada de estas cosas se hacen por paternalismo, sino porque verdaderamente se está buscando una mayor prosperidad de toda una sociedad. Entonces, a mí me parece bien interesante cuando la gente de Nestlé, la persona que maneja este tema de Nespresso dice, nosotros no lo estamos haciendo por caridad, sino porque nosotros necesitamos tener un café, o sea, confiable, o sea, un suministro de café de buena calidad, ¿sí?, para nuestro negocio que ha resultado muy bueno. Pero cuando uno se va hacia atrás, entonces ve que también todo el mundo es parte de esta cadena y desde el comienzo tú tienes a los productores ganando mucho más y se les está pagando mucho más por su café. Muchas gracias, doctora Rosario. Para el doctor Rafael Están, ¿no considera que los actuales indicadores de pobreza e indigencia son falsas ilusiones que dan al traste con los objetivos del milenio? Me refiero a pobreza multidimensional Oxford. Amartya Sen hace referencia, ya lo había citado, a las libertades humanas y desde ese punto de vista ha sido recogido también toda su teoría específica en los indicadores que viene manejando el gobierno nacional a través de la Agencia de Erradicación de Pobreza Absoluta que lidera Samuel Azud. Son 45 indicadores que no solamente miran el tema económico. Este es un tema integral, interdisciplinario, que en un momento dado permite lograr soluciones dirigidas a comunidades específicas, también bajo esa fórmula de generación de valor compartido también, donde repetíamos las palabras de Luis Alberto Moreno, es desde ese punto de vista generar nuevas opciones, nuevas alternativas, es crecer un mercado específico trabajando en forma integral por los demás. Es unir esfuerzos concretos y efectivamente no podemos limitarlos solamente a indicadores de carácter económico, sino son indicadores que de una u otra manera tienen que prever otra serie de alternativas de generación de oportunidades, de generación de opciones para acceder a esas libertades humanas. Muchas gracias. Para el doctor Xavier, ¿cuál es la propuesta del PNUD en función de la debilidad institucional? Por ejemplo, en casos donde las mafias y la delincuencia controlan los territorios y no permiten la libertad para llevar la vida que valoran las personas como adecuada. Bueno, yo puedo hablar un poco desde el área donde yo trabajo. El PNUD tiene 3 áreas, una es la de construcción de paz, la otra es la de pobreza y desarrollo sostenible y la otra es la de gobernabilidad. Yo estoy en pobreza y desarrollo sostenible y esta sería una pregunta que seguramente les podría responder
mucho mejor los colegas del área de construcción de paz. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que aquí en Colombia, digamos, no se puede separar de una forma clara lo que es pobreza, lo que es conflicto, lo que es realmente al final nosotros debemos trabajar de forma integral y desde todos los ángulos las realidades que encontramos en los territorios, cada uno desde su área. Nosotros como PNUD lo que sí hacemos es establecer en algunos territorios donde hay debilidad institucional y queremos apoyar, también intentamos ver cuál es el tipo de gobierno que tienen estos territorios, cuál es la legitimidad que tienen esos gobiernos, qué tanto nos podemos nosotros acercar, porque no quisiéramos que la ciudadana sea mucho más activa, también pues los gobernantes se verán mucho más limitados a la hora de poder hacer actividades que sean en cierta medida irregulares. Muchas gracias, doctor Xavier. Para la doctora Rosario, ¿cómo se articula la estrategia de competitividad con la responsabilidad social entendida dentro de los parámetros de la guía técnica ISO 26000? Bueno, eso es un poco parte de lo que respondí antes, pero bueno, voy a volver a decir. Nosotros somos sector privado, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con el gobierno en esta agenda de competitividad que les mostré. Tenemos la agenda vertical y la agenda horizontal y eso es parte del trabajo que se hace. Pero por el otro lado, digamos, la competitividad no solo depende de un lado, o sea, de los bienes públicos que provea el Estado, sino también depende de qué es lo que hacen las empresas y qué tan productivas son adentro en la fábrica. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, para la competitividad, o sea, sumar qué es lo que hace el Estado, ¿sí?, en su rol de proveedor de bienes públicos y qué es lo que necesariamente tienen que hacer el sector privado para que entre la suma de los dos uno sí logre tener un país mucho más productivo y mucho más competitivo. Y el trabajo duro que hay que hacer es hacer que estas empresas sean como conscientes de toda esta parte de la productividad, de la responsabilidad social, porque finalmente, como veíamos antes, pues todo redunda en una mayor prosperidad.